Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener la plática titulada Dolor y cuidados paliativos en el paciente con cáncer y además trataremos el tema de apoyo a la familia del paciente oncológico. En esta ocasión nos acompaña la doctora Claudia Arango Cruz, es especializada en ginecología oncológica, egresada de la UNAM en el Hospital General de la Ciudad de México y egresada de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Aurelio Valdivieso en Oaxaca por la UAPJO. Bueno, vamos a iniciar esta plática, va a ser como a manera de podcast, vamos a discutir algunos temas. Bueno, para iniciar, doctora, le quería pues preguntar, para usted, ¿qué son los cuidados paliativos? Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias Daniel por la invitación y considerarnos para dar esta plática y ver temas que son un poquito difíciles de tratar, no conocemos mucho, pero son importantes. Esos cuidados paliativos, ¿qué son los cuidados paliativos? Así como su nombre lo dice, son cuidados que se le van a dar a personas que están cursando con una enfermedad, un proceso de enfermedad donde posiblemente ya no vamos a tener un tratamiento curativo. Es un proceso de cuidados donde le vamos a ofrecer a una persona que pueda tener calidad de vida. Dentro de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, que son un grupo muy amplio, cuidados paliativos le hemos enfocado a veces mucho, lo oímos hablar y nos referimos solo al ámbito oncológico. Pacientes que tienen un cáncer, tuvieron un cáncer y a lo mejor ya no les podemos ofrecer un tratamiento de curación o que quedaron con alguna secuela importante y hay que tratar de mejorar un síntoma, alguna secuela, donde podamos brindarle calidad de vida. Fuera de estos pacientes oncológicos, dentro de los cuidados paliativos, igual se incluye el grupo de pacientes fuera de las neoplasias, por ejemplo, diabéticos. Pacientes que tienen neuropatía diabética, tuvieron algún proceso de alguna cirugía, alguna amputación de un miembro, que necesitan cuidados especiales y cuidados, por ejemplo, manejo del dolor, aceptación del proceso de diagnósticos que son muy difíciles, aceptación de procesos y manejos, por ejemplo, lo que les decía, una amputación, qué difícil es que me puedan decir, me tengan que amputar un miembro. Entonces lleva un proceso de aceptación y no solo para una persona, sino para la familia que lo rodea. Y estos cuidados paliativos engloban todo ese proceso, no solo el aspecto médico, de brindarle manejo para el dolor, brindarle manejo que si tiene náuseas, que no pueda comer, sino también el aspecto psicológico para el apoyo que necesitan en ese momento y poder enfrentar la situación que se presenta. Sí, pues es muy importante lo que menciona, ¿no? Esta parte de ver la medicina como desde un aspecto, desde una perspectiva biopsicosocial, creo que es importante, como menciona usted, el aspecto psicológico, porque muchas veces, pues como dice, ¿no? Muchos hablan solo en los cuidados paliativos desde el tratamiento del dolor. Como dice usted, muchos piensan en que un cuidado paliativo es como nada más estar poniendo morfina, ciertas cantidades para que alguien ya para que alguien ya, digamos, la gente lo relaciona mucho con el morir bien, ¿no? Como si fuera algún tipo de eutanasia, pero no va más o menos por Magia. ese lado. Ajá, pero lo que me gusta y lo interesante aquí es ver cómo siente usted, al menos en los pacientes que ha tenido oportunidad de ver, pues ya sea por vía empírica, que afecta el estado psicológico al desarrollo de la enfermedad, hablando específicamente del En oncológico. realidad afecta mucho. Desde el punto de vista oncológico, desde el momento que nos enfrentamos a darle un diagnóstico a un paciente, la palabra cáncer la escuchamos y la mayoría de personas con esa palabra piensan, me voy a morir. Lo primero que llega a la mente es, tengo cáncer, me acaban de informar que tengo cáncer y voy a morir.
En realidad, desde ese punto es la manera en que podemos comentarlo, informarle a esa persona que va a cursar o está cursando con una enfermedad que tiene tratamientos. Desde ese punto de vista, cómo abordarlo, es importante porque ese aspecto psicológico que precisamente me dices igual, es muy importante para que ese paciente nos pueda incluso apoyar a su tratamiento. Pacientes que no aceptan un diagnóstico, pueden tener una etapa de rechazo y no nos permiten tratarlos. ¿Desde qué punto no nos permiten? Necesitamos que se cuide, que tenga cuidados, que necesite hacerse algún estudio, que tenga que estar hospitalizado. El estrés es muy importante, de que nos exacerba dolor, nos exacerba un malestar general. Entonces, desde ese momento, el aspecto psicológico es muy importante que sepamos darle ese acompañamiento psicológico a ese paciente. Durante el proceso de la enfermedad, del tratamiento, igual ese aspecto psicológico no solo debe de ser para el paciente, debe de ser para los familiares. Em, nosotros como personas somos muy diferentes. Hay pacientes que te suelen decir, ¿sabe qué, doctora? No quiero que mi familia se entere, porque siento que voy a hacer una carga, pero necesitamos de la familia porque ese paciente va a estar hospitalizado. Necesitamos a lo mejor que lo apoye durante un tiempo, que lo esté acompañando en sus consultas. Entonces ahí entramos un poquito a platicar un poquito más amplio que vamos a necesitar de esa familia. Hay familiares, por ejemplo, de que son personas adultas, los pacientes, y no quieren que le informemos al familiar porque piensan que se va a derrumbar. Y tenemos que trabajar igual ese aspecto psicológico, porque pensamos que no va a tolerar una información de ese tipo. Y en realidad a veces son más fuertes que la misma familia los pacientes. Entonces, nunca nos vamos a conocer exactamente cómo vamos a responder ante un diagnóstico de una patología oncológica. Entonces, necesitamos nosotros la parte médica, psicología, ir buscando un poquito la manera de acoplarse a cada uno de la forma como va a reaccionar. Reaccionan la mayoría de veces, obviamente, con tristeza, enojo. Em, a veces es necesario darles 2 veces una explicación amplia, 3 veces. Se van a casa y regresan con dudas y si es cierto, te vuelven a preguntar. Entonces, ahí sí necesitamos mucho el apoyo por psicología, que son los que nos pueden ayudar. Bueno, la parte médica nos ayuda mucho para tratar a esa familia, ese conjunto, paciente y familia, para tratar de mejorar y nos puedan ayudar a los tratamientos. Sí, y respecto a lo que menciona de que se apoyan mucho de psicología, cómo describiría usted o cómo definiría respecto al lugar donde trabaja o donde ha tenido oportunidad de trabajar, qué tan avanzados estamos en México, en nuestro sistema de salud, respecto a esta comprensión de lo psicológico en el tratamiento y el apoyo que se le da pues individualizado a los pacientes? ¿Cómo consideraría que estamos? En México es un poquito difícil englobarlo. Institucionalmente, a nivel institucional, hospitales que tenemos el servicio de oncología, es normativo que haya el servicio o un personal especializado en cuidados paliativos. Ese personal, lo ideal es que haya el área, alguien médica que nos ayude en el manejo de algología, manejo sintomático y personal de área de psicología. Dentro de este personal de áreas de psicología están los especialistas en cuidados paliativos, tanatólogos, y un tanatólogo no es exactamente alguien que derive del área de psicología. Hay médicos anestesiólogos que se especializan en manejos de dolor, algólogos y tanatólogos.
Personalmente, en mi área, bueno, a nivel hospitalario, tenemos un servicio de cuidados paliativos. Ahí el personal es muy calificado y nos apoya mucho a acompañar a esa familia. Y el área que tienen designada es un área muy diferente a un área de consulta. En realidad, el área de consulta está en nuestro escritorio, las 2 sillitas, nos encargamos de darle un diagnóstico. Y el área de psicología cuenta con un área donde haya un silloncito más cómodo, hay colores, manejamos las escala visual, bueno, tienen su escala visual del dolor, están las caritas. Entonces, tienen un ambiente más adecuado. Por normativa, a nivel México, debe de haber en toda unidad hospitalaria que tenga oncología, servicio de oncología, debe de haber ese servicio. En donde yo me preparé profesionalmente en el área oncológica, igual el servicio de cuidados paliativos era un muy buen servicio. Y ahí un poquito era ventaja, como es una unidad mucho más grande, que igual coordinan grupos de apoyo, grupos de, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, tienen sus propias organizaciones donde las pacientes pueden apoyarse entre sí, forman grupos. Y eso también nos beneficia porque te das cuenta que a lo mejor no eres tú, no fuiste tú la que tienes nada más el problema y ellas platican de su experiencia, ayuda un poquito a sobrellevar un poquito la carga de todo el proceso de enfermedad y ayuda a entender también porque muchas veces nuestros pacientes piensan de que porque le dimos esta pastillita a la otra paciente, ellos la deben de recibir. Se dan cuenta que no, que todos somos diferentes. Ahorita con nuestro COVID, la pandemia por COVID, obviamente, pues ha sido más difícil este proceso a nivel hospitalario. Pero sí, a nivel Oaxaca, las unidades que cuentan con servicio de oncología tienen ese servicio. En forma externa, cuando no tenemos una institución, igual nosotros médicamente debemos de considerar enviar a ese paciente igual a que vaya a su consulta por psicología. A veces nosotros les podemos sugerir ese área o el personal calificado. Si necesita manejo del dolor, hay manejo del dolor. Oaxaca ahorita está haciendo una maestría en cuidados paliativos. Entonces, tenemos los medios, no porque estemos fuera de la unidad hospitalaria, omitamos el darle ese apoyo a ese tipo de pacientes. Y pues como ahora que menciona esto de la pandemia, creo que es interesante, o bueno, no sé cómo el protocolo que se llevó a cabo o cómo se actuó con estas personas que estaban recibiendo un tratamiento oncológico, porque pues a fin de cuentas, no sé, personas que están en tratamiento con radioterapia, con quimioterapia, pues son personas inmunodeprimidas, que pues son personas de riesgo, ¿no? Que están en riesgo de padecer pues esta enfermedad de la COVID-19 y pues también la manera en la que tal vez si es que no pudieron tener el acceso o por ejemplo que no podían acudir a estos grupos de apoyo o que no podían acudir, no sé, a ciertos tratamientos de manera personal. ¿Cree usted que afectó mucho el aspecto psicológico de la pandemia dentro del desarrollo de algunas enfermedades oncológicas o neoplásicas? Sí, no solo la parte oncológica. Nosotros estamos en un estado donde pues, no tenemos tampoco muchas unidades para el tratamiento de estos padecimientos asociados a fuera del ámbito privado, digámoslo, ¿no? Sí se limitó la atención, obviamente pues fue la prioridad en este momento. De atención se tuvo que disminuir en algunas unidades, pero si llegaban a requerir la atención, pues orientarlas hacia dónde podrían ir, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Las pacientes que están en seguimiento son pacientes que con este proceso entendieron muy bien sus cuidados. Son pacientes
que la mayoría de ellas, no voy a decir que el 100%, pero sí la mayoría de ellas son muy responsables. En el momento que dijeron grupos de riesgo, pueden ser pacientes que tienen cáncer, a pesar que muchas de ellas ya están en tratamientos ya que se curaron, ya son tratadas, están fuera de la enfermedad, se aislaron. Ahorita que están retomando ya sus consultas, un poquito más la normalidad en su seguimiento, al platicar con ellas es de, no doctora, yo ya no salí de mi casa. Si llegaba alguien desde lejecitos, toma muy en serio su enfermedad. En realidad son pacientes que en este proceso aprendieron a cuidarse. Y recordemos de que obviamente también son pacientes las que ya están curadas, no tienen una enfermedad activa. Entonces prácticamente es como población normal. Entonces, sí nos preocupa ahorita los números que van a salir, qué pasó con todas las pacientes que no tuvieron acceso a un servicio, no lo sabemos todavía, no solo a nivel estatal, a nivel nacional, qué pasó, ¿no? Centros grandes a nivel, por ejemplo, Ciudad de México, también se volvieron hospitales híbridos, continuó la atención, más limitada, pero continuó la atención. Entonces, a nivel estatal igual se siguió laborando y pues dentro de sus limitaciones, pero pues son patologías que continúan. Sí, y también quería tocar un tema, ya cambiando un poco de tema después de esto de la pandemia, de algunos términos o de cómo ha ido avanzando todo esto del aspecto psicológico dentro de la comunicación entre el médico y paciente. Porque cuando iniciando la plática usted dio un término muy importante que es una enfermedad crónica o crónico-degenerativa que pues no solo engloba a las neoplasias o a los cánceres, sino también engloba, tanto como dijo usted, a la diabetes, hipertensión, otros tipos de enfermedades, y la atención y el manejo de estas desde la práctica hablada, desde la terapia hablada, ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el término enfermedad terminal. Creo que estuve leyendo algunas discusiones sobre eso. ¿Qué opina usted de ese término, el término enfermedad terminal? Es parte de lo que de cuidados paliativos, de todo el avance, como dices, de que ha ido mejorando y de que también debemos nosotros tratar de difundir esto, ¿no? De estas enfermedades crónico-degenerativas, la mayoría pensamos, me va a dar, y lo que decíamos, voy a morir. Todos vamos a morir en algún momento, pero no implica que va a ser por esta enfermedad, sea diabetes, cáncer, infartos, o sea, son enfermedades diferentes. A lo que le debemos de apostar en la medicina es a la prevención. La prevención es tratar de evitar que aparezca la enfermedad, prevenir. Y dentro de esta prevención, precisamente este proceso de salud de enfermedad y no llegar a unos cuidados paliativos, es que evitemos ese término, ¿no? Bueno, me enfermé, soy un enfermo terminal. No. Hablamos de tratamientos de enfermedades que se van a poder curar y enfermedades que no se van a poder curar, pero se pueden controlar. Si se pueden controlar, nos va a llevar a que tengamos una calidad de vida y obviamente eso nos va a permitir seguir siendo yo como persona, no pensar en que mañana voy a morir y poderme desarrollar como yo quiera, ¿no? O sea, pero obviamente dentro del proceso de la enfermedad. Evitar ese término de decir es un enfermo terminal hace de que tengamos también para los pacientes que tengan la actitud, las ganas también de poder salir adelante. El hecho que tengamos una enfermedad, eso es importante, el área psicológica siempre lo trata de abordar, que siguen siendo una persona, sigo siendo yo, Claudia, sigue siendo María, sigue siendo Juan, hijo de alguien. Y esa es la parte que
esos cuidados paliativos, o sea, no el término de la aplicación, ¿no? Sino dentro del estudio, que trata de mejorar la comprensión y la aplicabilidad de esa enfermedad. Ya no decirle eres un enfermo terminal. Tienes una enfermedad, sí es cierto, tiene un nombre, no se va a poder curar, pero sigue siendo esa persona. No despersonalizarlos solo con el nombre de una enfermedad o solo con decir va a fallecer. Y dentro de esto muchas veces platicamos o nos llegan a preguntar, ¿cuánto tiempo me queda? Soy un enfermo terminal, entonces me voy a morir mañana, en un mes, ¿cuánto? No sabemos. Y eso también algo que los cuidados paliativos tratan de evitar es de que nosotros les pongamos un tiempo. A veces sí podemos decir, bueno, o sea, no esperamos un buen pronóstico a largo plazo. O sea, no Sí, podemos pero poner decir un cuánto tiempo. tiempo determinado, no. Tiempo de un mes o algo como suele suceder a veces en las películas de, es que solo 3 meses, ¿no? Y arreglo mi vida en esos tres Sí, o meses. es muy común, por Y es ejemplo, cierto, que conoces a una persona y dicen, míralo, a él solo le dieron 1 año de vida y míralo, ya lleva 8. Y pues sería incorrecto, ¿no? Porque pues no puedes dar un número porque es multifactorial el desenlace. es, y es muy importante el cómo se siente ese paciente, porque él mismo, si está bien, hace que pueda la enfermedad incluso mejorar o estar estable, o médicamente a lo mejor encontramos algo nuevo. No hay que dar falsas esperanzas, pero tampoco quitarle las esperanzas. Sí, hay que platicar de que si tienen algún pendiente, hay que tratar de arreglarlo. O sea, que vayan arreglando todo lo que les implique conflictos, pero tampoco darles falsas esperanzas. Entonces, sí es bueno quitar ya ese término de enfermo terminal, tal cual. Y a veces sí comentamos, está fuera de tratamiento curativo, solo está en tratamiento paliativo, pero es un tratamiento a final de cuentas, darles calidad de vida. Exacto. Y respecto a esto que menciona, podemos tener nosotros un manejo psicológico y clínico y farmacológico de nuestro paciente correcto, pero se ve muchas veces que el núcleo familiar, como usted dice que el núcleo es parte importante del tratamiento, también este núcleo puede generar una problemática. Digamos que de alguna forma o psicológicamente puede ser un núcleo familiar patológico en esta situación y me gustaría saber como cuál es para usted la principal problemática que se encuentra muchas veces con las familias de los pacientes, ya sea respecto a una parte, no sé, negativa o a una parte de que no quieran comprender o aceptar o ni siquiera aceptar el tratamiento o dificultar el procedimiento médico. Pasa de todo, en realidad en la práctica médica te encuentras de todo un poco. Hay pacientes incluso de que llegan solitos, que no tienen un familiar. Yo personalmente he tenido, por ejemplo, mujeres, pacientes que tuvieron 10 hijos, 11 hijos y las acompaña una vecina porque ninguno de los hijos se dio el tiempo para acompañarlos. Y a veces pues les preguntas, ¿no? ¿Quién la va a acompañar? ¿Tiene algún familiar? Y no, es que todos mis hijos están casadas, mis hijas casadas, o trabajando. Mis hijos están trabajando o tuvieron que emigrar. Es complicado porque cómo platicas con la familia, ¿no? ¿Cómo le explicas la importancia? Ahorita estamos con todo lo de los medios digitales. A veces te piden si puedes hablar con ellos por teléfono. Es complicado tener una comunicación así. ¿Por qué? Porque se malinterpretan mucho las situaciones. Lo que tú les puedas explicar a veces así personalmente, a veces tienes que hacerlo 2, 3 veces con dibujitos o algo. Vía telefónica es complicado, pero a veces tenemos que hacerlo. Suele suceder eso, que llega con la amiga, con la vecina y le tiene más confianza a ellos a veces que a la propia familia.
Entonces ahí tenemos que trabajar con la familia y obviamente esa persona que la acompaña, tenemos también que fortalecer ese lazo porque eso le está dando un beneficio a ese paciente. Hay familiares que alguna vez tenga que ir un hijo, por ejemplo, hablando de pacientes adultos, llevan a algún hijo, la siguiente consulta va otro hijo y retoma de nuevo desde el inicio. ¿Y por qué no esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué el otro? Algo que ya habías trabajado con el paciente y lo hace poner en duda. Ahí se tiene que trabajar bien de que a pesar que solo a veces se puede que lo acompañe un familiar, ese familiar y el paciente nos tiene que apoyar a comunicar al resto de la familia la situación. Que si tienen dudas, las anoten en una libretita y en la siguiente consulta se resuelve. Pero sí necesitamos trabajar ese tipo de situaciones. Lo que platicábamos hace ratito, familiares que a veces no quieren que se les informe, ellos se enteraron primero de la noticia y no quieren que se entere el propio paciente. No podemos omitir eso porque el paciente se va a tener que hacer responsable de sus tratamientos y cómo le explicamos que necesita operarse si no sabe de qué se trata su enfermedad y cómo se va a cuidar si no sabe de qué se trata su enfermedad. Entonces, todo eso hay que ir buscando caminitos para tratar de llevar ahí un equilibrio para que los familiares también estén cómodos y obviamente nuestra prioridad siempre va a ser el paciente. Sí, pues como dicen, ¿no? Es como una construcción o un cambio constante que hay que ir estando buscando. No hay como una, que usted pueda decir, un camino específico para hablar con una familia o algo que ya esté escrito para comunicar, sino que pues hay que estudiar bien, ¿no? Esta comunicación tanto médico-paciente, pero ahora en este caso médico con la familia de los pacientes, ¿no? O de la persona que sufre esta afección. Y respecto a eso, yo creo que esta parte de estar tratando y conviviendo con todo ese tipo de problemas, hablábamos hace rato de no deshumanizar al paciente y también hasta qué punto no hay que deshumanizarnos a nosotros mismos como médicos o como personas, porque hasta cierto punto es una carga emocional que es la que también estamos llevando. ¿Y de qué manera considera usted que la afecta y de qué manera usted puede tratar este tipo de cosas? Porque inevitablemente son cosas que se pasan por más que no queramos o por más que no sea profesional, tal vez tener un tipo de reacción respecto a estas situaciones, pero ¿de qué manera piensa usted que nos afecta o hasta qué medida? Em, Médicamente, bueno, nosotros en la parte de salud como médicos, desde que nos vamos preparando, vamos como, lo voy a poner así, no es un término médico, obviamente, pero cada uno va buscando como sus propios mecanismos de defensa y de limitar. Algo importante que debemos nosotros como el área médica es no cargar con los problemas de nuestros pacientes. Somos su médico, no somos en ese momento ni su amigo, somos un apoyo, sí, y somos médicos, su parte médica, y lo vamos a apoyar, pero no debemos de tratar de evitar un poquito a la mejor envolvernos tanto de ellos. Cuando nosotros estemos pensando o creamos que nos está afectando, también hay que estar alertas. Nosotros también deberíamos tener el apoyo del área de psicología. También platicar de esto, hablar de esto. En el ámbito médico, a lo mejor algo, lo digo personalmente, no lo digo en forma global, algo que a veces siento que a veces puede ayudarnos es el que sales de una consulta y a veces puedes platicar a qué te enfrentaste. Sí, No es que platiques de tu paciente, no es que digas, vino tal persona con esto y esto y esto. No, platicas en el ámbito médico, lo platicas así como científicamente se publican casos clínicos, artículos de cuántas pacientes tuvieron tal etapa y todo esto.
platicas de la situación, digámoslo así. Y eso te ayuda un poquito a liberar, lo estoy hablando personalmente, claro, a liberar un poco esa tensión, digamos, de que puede haber después de ver pacientes, de que los puedes ver, como decíamos, ¿no? De que estén tristes, enojados, que no entiendan el proceso que tienen. Si nos empieza a afectar médicamente, debemos también nosotros de buscar ayuda por área de psicología y también muchas veces si empezamos a tener conflicto con ese paciente, a veces se sugiere de que cambiemos de médico, ¿no? Sugerirle mejor la atención por otro médico. Sí, y pues creo que es importante esto que menciona de la atención psicológica, pues digamos, hacia el propio médico y que lo busquemos, pero creo que de algún punto, no sé si entre la comunidad médica, tal vez entre médicos un poco, digamos, de mayor edad, o pero más ante la sociedad, es todavía un poco un tabú el que un propio médico, ¿considera usted que se considera todavía ante la sociedad un tabú en que un propio médico tenga atención psicológica? Creo que es un problema grande al que nos podemos enfrentar también respecto a nuestros pacientes. Sí, puedes, yo creo que sí. Hemos cambiado mucho. No solo pues el ámbito médico, ¿no? Tanto socialmente, la tecnología, los medios de comunicación, ha cambiado mucho. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, mis maestros, ya no hablábamos o en mi preparación, ¿no? Al inicio de mi formación académica, que tampoco me considero de más, de hace mucho, mucho tiempo, em, no veíamos estos temas. O sea, no veíamos en la escuela, veíamos psicología, pero veíamos la relación médico-paciente, Okey. pero nos quedábamos hasta ahí. No, recientemente desde que se establecieron, obviamente, a nivel internacional, que podamos tener acceso a este tipo de situaciones. Y ha cambiado también desde el punto de vista, yo creo, a nivel social, que también como sociedad, en todos los aspectos, político, médico, de cualquier tipo de labor que se realice, que hay situaciones de más estrés a la mejor que antes. Hay cosas que han mejorado, hay cosas creo de que nos están aumentando más el estrés. Entonces, antes era, como médico, yo creo que era más rígida la situación. Yo soy médico, tú eres mi paciente, te tomas este medicamento y punto, ¿no? Hay enfermedades que lo requieren o hay personas que lo requieren, que seamos solo como guía, nada más en el sentido de no quieren saber más. Pacientes oncológicos sí requerimos que sepan más, también desde ese punto de vista, porque ellos nos ayudan a decidir sus tratamientos. Hay tratamientos que ellos tienen que decidir. Quiere este tipo de tratamiento, tiene estos riesgos y este beneficio. No quiere este tratamiento, ¿cuál es el riesgo que va a tener? Entonces, antes los tratamientos eran como más rígidos en ese sentido. Entonces, posiblemente los médicos de antes, hasta cierto punto, eran más estas reglas, ¿no? Reglas así como muy fijas. Sí. Y aparte que no recibíamos la preparación, incluso aún hoy apenas estamos como teniendo eso, lo que les decía hace un momento, por ejemplo, Oaxaca, apenas en esta etapa están teniendo, me parece que ya terminó la primera generación de cuidados paliativos aquí en Oaxaca, donde ya lleva cuidados paliativos muchos años, más de 5 años, 10 años, que se sabe de que debemos de tener este Sí, apoyo. pues tenemos un atraso, ¿no? Entonces, nuevas Este, generaciones, desde la investigación posiblemente sí. que hice, los cuidados paliativos iniciaron desde los años 60, fue que se formó el primer instituto de cuidados paliativos, todo eso. Yo creo que no es tanto como hay que reprocharlo, pero sí hay que ser conscientes, ¿no? De este atraso que tenemos en cuidados paliativos, pero que poco a poco, como dice usted y como se aprecia, ya se ha ido mejorando y se ha ido conociendo mucho más y se ha ido aplicando, ¿no? Siempre en beneficio del paciente y a su familia.
Bueno, doctora, yo creo que por la adoración, creo que me parece como una buena parte para concluir. No sé si guste agregar algo más. No, pues agradecerte de hablar un tema de que no lo abordamos tan seguido, no lo vemos tan seguido y pues obviamente que siempre debemos de estar abiertos a todas las posibilidades. Nosotros, el personal médico, siempre debemos de estar en preparación precisamente para corregir estas cosas, ¿no? Lo que no aprendimos a lo mejor en nuestra preparación, debemos de seguir buscando formas de acceso para que podamos seguir obteniendo información de no solo del ámbito paliativo en este sentido, sino en términos generales en el ámbito médico. En el ámbito médico y biopsicosocial, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva muy Así es, amplia, que creo que es lo que hay que tomar como mensaje, ver la medicina desde una perspectiva entera o digamos lo más amplia posible. Bueno, muchas gracias, doctora. exactamente. Gracias a usted por acompañarnos y pues, pues solo queda agradecerle y muchas gracias por participar. Gracias a ti, Daniel. Buenas noches.